Se grabó. Bueno, compañeros, bienvenidos a este nuestro curso de Internacional Privado 1, la clase del 5 de junio de 2001. Les agradezco, 2001, ya quiero retroceder en el tiempo, 2021. Si retroceden en el tiempo, muchos se quedarían al jardín de niños. Bueno. ¿Usted también va Internacional 2? No, fíjate que le decía a los compañeros que durante varios cursos me lo han pedido algunos compañeros, pero hasta la fecha la dirección todavía no tiene a bien darme ese curso. Y siempre me dicen, ¿por qué no va a dar el siguiente curso? No, digo, es que no me lo dan. Pero les recomiendo ese libro porque sé que es el que los va a llevar de la mano. Así que... ¿Y si unimos fuerza, profesor, y le mandamos correos al profesor Montelongo? Ahí sí, si ustedes logran que el maestro Montelongo me dé el privado 2, pues ya nos veremos por allá. En las evaluaciones, yo sí lo pedí. Ah, bueno. Pues, ojalá y las lean. Les agradezco porque, por ejemplo, me metieron a público y ya hace mucho que no da público, pero me gusta mucho. Por ejemplo, estuvimos viendo sobre la ONU y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y leímos a Chomsky, leímos antecedentes de cómo la Corte Penal Internacional a veces no se respeta. Israel comete violaciones a cada rato allá en Medio Oriente, violación a derechos humanos internacionales. Bueno, hay todo un tema por ahí, es distinto. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Déjenme poner unos audífonos que para la clase. No se escucha, profesor. ¿Ya me escucho? Se escucha muy lejos. No, entonces lo quitamos. Sí, se escuchaba perfectamente bien sin sus audífonos. Ahí está. Bueno, bueno, el asunto hoy vamos a ver la competencia interna, la competencia judicial. Y es muy importante el asunto de la competencia porque vamos a determinar siempre con qué derecho vamos a aplicar las situaciones en las cuales dos o varios ordenamientos regulan un mismo conflicto. Y ese es un problema de técnica jurídica mediante reglas y principios, ¿no? Que cómo deben de aplicarse. Y muchas veces ese conflicto requiere aplicaciones sustantivas, normas sustantivas y normas objetivas. Ya alguna vez, lo digo en el libro, el famosísimo Carlos de Tocco, es un juez, decía que debe siempre aplicarse su ley tanto en el fondo del asunto como en el procedimiento. Y es evidente, cuando hablamos de una ley sustantiva nos referimos al Código Civil, cuando decimos una ley adjetiva, al Código de Procedimientos Civiles. Y una vez que se determina la competencia judicial, se aplicará la ley sustantiva del juez competente. Por ejemplo, cuando vimos un poquito acerca de las doctrinas jurídicas, la estadounidense o la anglosajona, es lo primero que buscan, la competencia, la jurisdicción, y después ya ven con qué ley vamos a aplicar. Eso es lo que les gusta mucho al sistema estadounidense. Primero, ¿quién es el juez competente? Ya que tenemos el juez competente, entonces ahora sí, entramos en el tema de la competencia. Y acuérdense que la competencia no es más que determinar el grado de la jurisdicción o el límite de esa jurisdicción que va a tener el juez. Y entonces, pero había otro tratadista que se llamaba Jacobo Balduino, va a dividir entre el proceso y el fondo del asunto, que un litigio. Y bueno, él va a determinar que el proceso debe regirse por el principio de la lex fori y el fondo del asunto por el principio de la locus regit actum. Puede ser cierto, es decir, en el lugar del juez y el asunto por el lugar donde se llevó a cabo los actos. Niboyet dice que confirma esta teoría de Carolus de Tocco, tan importante en determinar que el juez competente como el derecho aplicable. Siempre es lo primero que debemos de ver. Si tú vas a presentar una demanda, tienes que saber ante qué juez lo vas a presentar. Hoy, por ejemplo, a la fecha te llega una señora y dice, señor licenciado, me quiero divorciar. Y lo primero que dices, ¿hay pleito o no hay pleito? Porque de eso dependen las circunstancias. Si están de acuerdo los dos y están conformes y el señor es un alma de Dios y dice, yo le doy su pensión, voy a ver a mis niños, le voy a dar la mitad de lo que le corresponde, y sí, señor licenciado, y ella también dice, no va a haber problema, va a ver a sus hijos, cada que ellos los quiera ver, no importa, van a un juzgado de proceso oral familiar. Ese es el juez competente.
En cambio, si tienes un pleito en donde no hay solución al conflicto porque hay diferencias en cómo van a partir los bienes, dónde te quedas tú, quién se queda con esto, quién va a pagar, quién va a hacer todo eso, entonces te tienes que ir a un juzgado de primera instancia del proceso oral, proceso escrito. Es decir, el fondo se puede resolver con las mismas leyes, pero son juzgados distintos por la cuantía, por circunstancias y demás. De hecho, esta cuantía pues nos va a determinar muchas cosas, ¿sí? Actualmente todos nosotros tenemos maneras de resolver los conflictos. Y una de esas maneras de resolver los conflictos, pues va a ser primero la autotutela. Acuérdense cuando lo vieron en procesal civil, ustedes que son procesalistas consumados, y ya leyeron a Chovenda, Carneluti, se leyeron al doctor Fernando Flores García, que fue mi maestro y me corrió alguna vez del aula, y no porque haya sido mal alumno, es que yo trabajaba en una empresa de banquetes, entonces yo me desvelaba, y entonces me quedé dormido en el salón, y me dijo que me fuera a dormir a las islas. Bueno, pues pasa, se nos puede pasar. Bueno, todos estos conceptos se pueden derivar de que, pues debemos de tener la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. En la autotutela, ¿qué va a pasar? Pues que tú vas a ejercer por tu propio derecho la facultad de ir a resolver el conflicto o de someter al otro a tus pretensiones, a tu interés. Das unas cachetadas guajoloteras y dices, vengo por lo que me pertenece, me debes tanto, me lo voy a llevar, y así pasa. La ley del más fuerte, ¿no? Sí, en ese sentido, tú vas a ir por lo que tú consideras que te pertenece, la autotutela. Tú vas a ser quien resuelva sus asuntos. Es un asunto primitivo, es la legítima defensa o actuar con exceso de esa misma fuerza. Y después vamos a tener la autocomposición. ¿Qué es la autocomposición, jóvenes? A ver, cuéntenme. ¿Qué es la autocomposición? Cuando las partes deciden llegar a un acuerdo. Exactamente. Las partes entran en esa voluntad y en el ánimo de decir, bueno, tenemos un conflicto. Vamos a platicar, vamos a resolverlo. Mira, ¿qué te parece? Yo te ofrezco tanto por esta circunstancia, yo renuncio a esas tierritas y tú me das acceso al agua de este lado en un conflicto agrario. Se ponen de acuerdo las partes, van a darle solución. Aquí va a imperar siempre la buena fe, el ánimo con el que pueden llevarse a cabo estas circunstancias y en beneficio de que puedan resolver las circunstancias. Como dijeran los estadounidenses, un win-win, un ganar-ganar. Es decir, las dos partes van a hacer. Tuve una audiencia la semana pasada de los alimentos y guarda y custodia. Y a veces me pasa que llega a mi contrario y esos abogados que te sacan el escáner, ¿no? Y para arriba y para abajo te ven, ¿no? Entonces yo siempre procuro por eso llevar mis zapatitos boleados para que de ahí se vea que cómo estás. Y entonces me decía el abogado, yo no quiero andar picando piedra en este asunto. ¿Qué onda? Pues mira, le ofrece 2,000 pesos de pensión alimenticia, no tiene más. Dice, bueno, sube un poco más. Dice, bueno, ¿y la garantía? Bueno, pues ¿la garantía qué? No, pues prenda, hipoteca, fianza, en fin, no tiene trabajo, hombre, eso es mesero, donde quieres. Pero bueno, pues vamos a resolverlo de alguna manera. Yo también tengo la voluntad y el ánimo de salir adelante con ese asunto. Entonces, intercambiamos teléfonos y estamos en esos caminos para que nuestros clientes dejen de tener un pleito. En cambio, traigo un juicio de hace 5 años, desde 2016, que ya tiene 5 tomos de este tamaño. El mismo asunto, guarda y custodia y alimentos, y no lo puedo resolver porque mi contraparte se niega y mi cliente no puede ver a su hija desde hace más de 5 años. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, hay la voluntad, se pueden resolver los asuntos. En el caso que yo les comento de hace 5 años, no hay materia, hay 5 tomos y apelaciones, comparecencias, estudios psicológicos, hay de todo. Que no se puede resolver el mismo asunto. Una niña, un niño que requiere alimentos, requiere de su papá, diferentes caminos para llegar a una solución. A veces se puede por la autocomposición, a veces no se puede, dependiendo de las circunstancias. Bueno, y la otra es la heterocomposición o la heterosolución. Esto va a denotar, bueno, que el conflicto va a resolverlo un tercero, ya sea de través del arbitraje o el proceso. Acuérdense que el primer arbitraje que tenemos en la vida es el de la mamá. Cuando tenemos a 2 hermanitos que están peleándose, ¿quién llega para dirimir el conflicto? Mamá ya se puso mis zapatos, mamá ya se llevó mis cosas, mamá ya... ¿Quién sale a resolver el conflicto? La mamá. Había una mamá muy sabia que para resolver el conflicto entre sus hijos de un gansito, cómo dividirlo, decía, bueno, uno lo va a partir y el otro va a elegir la parte que le quiere corresponder. Entonces el que tenía que dividir el gansito, pues sabía que si no lo hacía a la mitad,
su hermano se podía llevar la parte más grande. Muy salomónicamente, por eso la mamá les decía, uno parte y el otro elige primero y te aguantas, ¿no? Pues entonces había una solución ahí salomónica. Eso es a través de ese arbitraje que va a darse socialmente, que siempre ha sido a veces los padres, pero a veces los adultos o las personas ya en su manera de ser, eligen a la persona que tiene que dar solución a este conflicto, es un árbitro. Eligen las reglas, eligen los plazos, eligen el lugar donde se vaya a cabo, el laudo, si se va a respetar, si se van a someter a él, quién va a pagar los gastos, los peritajes. Todas estas cosas están ahí para la solución del conflicto. Y la otra, si no se llega a ese acuerdo, pues se tienes que ir al famoso proceso, al proceso judicial. Y en este proceso judicial también va a venir la solución por medio de un tercero, pero a través de leyes ya creadas y de establecimiento de tribunales y leyes creadas con el principio. Este proceso evidentemente va a llevar toda una serie de pasos que vamos a llamar procedimiento, desde la demanda, la admisión de la demanda, si esta demanda está irregular, puede ser prevenida, desechada, si ese juez es competente o no es competente, y si es admitida, bueno, pues el emplazamiento a la parte contraria para que éste tenga su contestación. ¿Qué tipo de contestación puede dar un demandado? A ver, ¿qué tipo de actitudes puede tomar el demandado ante el emplazamiento del juez? Que emplazamiento viene de plaza. El juez te dice, ven a mi plaza, aquí te espero. ¿Qué tipo de actitudes puede tomar el demandado cuando ya está emplazado? Se puede allanar. A ver, Mauricio, por favor. ¿Mande? Sí, todo demandado tiene derecho a, bueno, tiene posibilidades de allanarse a la demanda o bien dar contestación a la misma. Exactamente. O no contestar también. No contestar. Y entonces ese juicio se va a llevar en rebeldía. Entonces son las tres opciones. Contestar la demanda, allanarse, y la otra, pues no contesto y háganle como usted quiera, señor juez, ¿no? Que es importante. Ese hágale como quiera. Me acordé cuando leía las cartas de relación de Hernán Cortés, así le decían los aztecas a Hernán Cortés, hazle como quieras, que desde ahí nos viene, tiempos inmemoriales. Entonces puedo contestar, decir, señor juez, me opongo a las prestaciones que hace reclamo a la demandada, que diga la actora por esto y por aquello. Y no voy a acceder a sus pretensiones, si es falso lo que dice en el hecho 1, falso el 2, o puede decir, el hecho 1 es cierto, no lo niego, pero no son hechos propios, se puede decir todo. O incluso ya ahí mismo reconvienes lo que coloquialmente se llama la contrademanda, ¿no? Que le llaman en nuestros vecinos. Oiga, es que quiero contrademandar. Ah, está muy bien, vamos a contrademandar. Una reconvención. El allanamiento, pues evidentemente es el que, sí, hombre, ¿qué quieres? ¿Quieres el divorcio? ¿Quieres esto? No hay problema, yo te firmo. ¿Dónde firmo, señor juez? Es más, usted dígame dónde firmo y se acabó. No hay problema. El conflicto está resuelto, pero ante el juzgado. Claro, no todos los allanamientos son nada más porque yo quiero. El juez debe de supervisar que no se violen derechos fundamentales de menores, ni que sean contrarios a la moral, a la justicia, al derecho y al bien común y a todas a la santa orden de los santos del cielo, todo lo normal. Y la otra que ha dicho, pues no contesto. O sea, no contesto, no, y ya háganle como quieran y ya. Y pasa también, y el juicio se va en rebeldía. Es decir, ya no hay necesidad de buscar al demandado, se va ya le dieron la oportunidad, esperas el día que su última contestación y al día siguiente acusas a rebeldía. Dice, señor juez, vengo a acusar la rebeldía en que ha incurrido fulano tal por no dar contestación en tiempo y forma a la demanda. Y solicito que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtan por medio de boletín judicial. Incluso las personales, porque después vendrán notificaciones para el desahogo de las pruebas como la confesional o las testimoniales y demás. Es decir, todo un asunto se puede llevar a cabo. Entonces, el proceso va a resolverlo y el juez va a dar en todo sentido una sentencia, ya sea que se allane, que contestes o que no contestes, el juez tiene la obligación de dar solución a través de una resolución equitativa, justa y como debe de ser, conforme dice, conforme a su leal y saber entender. Y esto a través de usar su jurisdicción, que no es otra cosa que esa capacidad que tiene el juez para conocer de las controversias y darle solución. Todo juez que emite una solución dice el derecho, por eso es jurisdicción. Juris, derecho, dicción, decir. Decir el derecho por el cual se va a aplicar. Decía el aforismo romano de anterior, del derecho romano, tú dame los hechos, yo te doy el derecho. Entonces, esa es una capacidad, no es absoluta, tiene un límite por la competencia.
Y esta competencia, bueno, no es otra cosa más que el límite de esa jurisdicción que vamos a tener. Acuérdense, queridos alumnos, ustedes ya están en el proceso y vamos a tener que esa capacidad del juez para decir, de hecho, tiene un límite, como en todos los juegos que conocemos, tienen límites, reglas, que van a mostrarnos dónde sí estamos legal y dónde ya hemos rebasado esos límites de legalidad. El primero es la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a determinar, por ejemplo, la cuantía, pues el valor del asunto de si este juicio puede estar con un juez o no. Por ejemplo, actualmente los juicios de materia mercantil tienen una limitante a primera instancia, o si son de juzgados de orales o de justicia ¿cómo se llama? De cuantía menor. Hay 600,000 pesos, no me acuerdo si es el código, cada año lo va diciendo el tribunal, pero no es más de 600,000 pesos si te mandan a un juzgado de cuantía menor o si es un juzgado oral, y si es más allá de esa cuantía, pues a los de primera instancia. Dependiendo la cuantía de lo que valga tu asunto, te van a determinar el juzgado al que te van a determinar. Si este es por materia, acuérdense, bueno, pues tenemos las materias de familiar, penal, administrativo, de los de amparo también, porque es por la materia. Si son civiles, de laborales, agrarios, hay una multiplicidad de asuntos, ¿no? Incluso aquí dentro de la Ciudad de México hay juicios agrarios, aunque tú no quieras entender, hay comunidades agrarias, y cuando hay un problema de tierritas que no se les quiere hacer, no te vas a los juzgados de niños héroes, tienes que ir al Tribunal Unitario Agrario que está en la Ciudad de México, aun cuando está en la Ciudad de México, sí, pero por ser una materia especial, vas a un juzgado, a un Tribunal Unitario Agrario. ¿Quieres resolver un conflicto de familiares? Los juzgados familiares estarán allí. En algunos casos, por ejemplo, fui a Mecameca a una audiencia hace unos días y el juzgado de un divorcio era el juzgado segundo civil. Y ahí me quedé pensando, pues que no hay familiar. No, ahí llevan de todo. Ese juzgado civil lleva familiar y civil al mismo tiempo. Ahí no hay problema, de su propia legislación les permite esta circunstancia. Que por cierto estaba yo risa y risa porque mi contrario, un cuate como de 2 metros, ¿no? Ya saben, pues unos chaparritos, se quejaba de que en la audiencia no había algo que no le gustaba, pero su cliente ya había firmado la audiencia y quería que le cambiaran porque sé que le dejaran a salvo los derechos de alimentos de su clienta. Pero ya le habíamos dicho que ese asunto estaba resuelto porque en otro juzgado estaba ya determinados sus alimentos. Le andaba, insiste, y ya tenía prisa. Entonces le dice mi pasante, pues ya firmó la señora. Pues presta tú, que firmamos nosotros y nos salimos del juzgado ya y nos vemos. No supe qué hizo después mi contrario. Pero bueno, esto sucede en algunos lugares. Juzgado civil puede llevar familiar o civil, dependiendo de las circunstancias. Pero aquí en la Ciudad de México también hay materias, dependiendo. Es un asunto de delitos, también hay penales de cuantía menor o de cuantía de primera instancia, dependiendo si son orales también. Todos pueden estar, o incluso si vienen del procedimiento anterior, si vienen de averiguaciones previas o ya vienen de carpetas de investigación, como lo marca ya la norma. Y por el grado, acuérdate, si tenemos una competencia por grado, bueno, evidentemente hay asuntos que se van a resolver en primera instancia. Si no estamos de acuerdo con una sentencia que sentimos que no fue favorable, ¿qué hacemos? Decimos, este juez es un malvado, no resolvió bien, pero ya me quedo con eso, ¿o qué hago cuando una sentencia no me gusta? Era a una segunda instancia. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo llamas ese recurso? Apelación. Exactamente. Apelación. Entonces te vas a una sala que está integrada por magistrados, y estos magistrados van a resolver el fondo del asunto para poder decir si confirman la sentencia, la revocan o la modifican, que son las tres cosas que pueden hacer. No te vaya a pasar como mi amigo el Eliseo, que se fue a un juzgado de distrito, estaba revisando las listas y en eso revisa que le dicen que la justicia de la Unión le niega el amparo. Y entonces estaba viendo sus listas cuando dicen que no le dan el amparo y empieza a proferir insultos al aire y a maldecir todo lo que podía haber ahí, diciendo, este juez, porque era un juzgado de distrito, este juez es un malvado, y en vez de decir todas las maldiciones debidas, ¿no? Y todas las palabras como si hubiera ido a la merced. Y en eso va saliendo un abogado, ¿no? De abogado, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan enojado? Es que este juez, hijo de resolvió en contra y no me dio el amparo. Dice, no se preocupe, el juez soy yo. El pobre mi amigo Eliseo no sabía ni dónde meterse. Ay, discúlpeme, señoría, pues no, así no debes de resolver tus conflictos y mucho menos en los juzgados. Igual, si en la sala no te resuelven como tú quieres, entonces vas al juicio de amparo. Algunos dicen que es recurso, otros dicen que es un juicio. Para mí son los dos, porque al final de cuentas es un medio por el cual al final
vas a resolver tu asunto. Y a veces, si tú pierdes la primera instancia y la segunda instancia, en el amparo puedes ganar. Aquí no es de cuántos ganas, es quién gana la última. Y el más importante es, a veces, el amparo. Me acuerdo de uno, les cuento del asunto de la niña de que en Walmart se lesionó su piecito, pues lo resolvimos hasta el amparo. Y fueron 4 o 5 amparos los que tuvimos que hacer para que le hicieran justicia a la niña, que Walmart decía, pues que no, sí le había pasado un problema, pero que no era para tanto. No, ¿cómo no? Y además, pues, imagínate, pedíamos 2 millones de pesos y nos dieron 1. Y dices, bueno, ya por lo menos fue satisfactorio, ¿no? Que resolvieran de esa manera, pero fue hasta que llegamos a los juicios de amparo. Y ya la última, que sería del territorio. Toda competencia debe tener un límite territorial para que pueda ser efectivo esa jurisdicción. Los jueces del Distrito Federal, sus límites son los que marca la Constitución de la Ciudad de México, perdón, ya el ex Distrito Federal. Y los jueces del Estado de México igual, sus límites territoriales, ellos no pueden ejercer actos aquí dentro de la Ciudad de México. Hace poco me tocó que en el juzgado 26 familiar tenía yo un oficio para que se llevara a una empresa en Morelos para que dieran un informe de alimentos. Pero aferrado el secretario que me lo daba, no, ya lléveselo directamente así para que se lo reciban. Le digo, está usted mal, licenciado, no me puedo llevar un oficio para que una empresa que está sentada en Morelos le venga a usted a decir cuánto gana el demandado, ¿no? No, sí, licenciado, ¿cómo no? Le digo, no, está usted mal. Entonces tuve que hablar con señoría y lo tuvo que salir a decirle, oiga, licenciado, se hace a través de un exhorto. Pues claro, lo que estoy diciendo, no le estoy pidiendo otra cosa. Y eso es lo que vamos a entrar. Cuando tú tienes una actuación judicial que no puedes resolver porque el juez que te está resolviendo tu asunto es incompetente por territorio o no puede ejercer su jurisdicción en otro territorio, lo vas a hacer a través de las ayudas correspondientes, como es un exhorto. En este caso, tuve que pedir el exhorto y entonces sí, ir al juzgado de Morelos, decirle, mira, el juez de la Ciudad de México está pidiendo esto, y entonces mándale el oficio a la empresa. Así es el canal institucional y como debe de hacerse. Déjenme silenciar aquí el WhatsApp que lo dejé abierto. Ya. Muy bien. Y ahora bien, esta competencia, bueno, pues tiene principios, ¿no? La exclusividad, la unilateralidad, el principio de la posibilidad de unas reglas de competencia de la internacionalización y la efectividad, y también de la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso es que se debe de estudiar perfectamente el asunto de cuando tenemos una competencia directa o indirecta. Y ahorita vamos para allá. ¿Quién me dice qué es la competencia directa? Que tenga ahí, que lo tenga a la mano. ¿Qué es una competencia directa? Cuando es un solo juez que lleva todo el juicio. Todo el proceso, efectivamente. Tú vas a ir ante el juzgado y ese juez va a resolver. El juez de origen va a realizar todo el procedimiento. Acepta la demanda, la contestación, la reconvención, la admisión de las pruebas, el desahogo de las pruebas, el enviar los oficios, el hacer todo lo necesario, ¿no? El desahogo de esas pruebas y el combinar con la sentencia y la ejecución de la misma. Me decía un maestro hace muchos años, joven Tello, los juicios se ganan con los pies. Ah, caray. ¿Y cómo es eso, maestro? ¿Cómo que se ganan con los pies? Pues sí, dice joven Tello, usted no va al juzgado, no presenta su demanda, no va a ver sus acuerdos, no pide sus oficios, no le da sus pesos a la del archivo para que le haga sus oficios a tiempo, no los lleva al otro juzgado o no va a ganar su juicio. Es decir, tu juicio no camina si tú no vas caminando y haces todo lo necesario. Es evidente, ¿no? El jueves me tocó casi 40 minutos para poder entrar formadito allí en los juzgados familiares. Y tienes que esperarte, porque ahorita no hay otra manera. Ya los puedes ver tus acuerdos y todo, pero luego te dicen, preséntese a ratificar su escrito ante la presencia judicial. Pues tienes que ir, porque a veces la firma no es, o dependiendo, la vez es más chueca y hay duda por parte del juzgador, y ya te dicen, preséntate. O incluso se pueden promover ante ese juez los incidentes. Ese juicio que les comento de hace 5 años que no podemos ver a la niña, hasta por una firma que el señor a mi cliente le salió mal, como es abogada y egresada de la universidad, le hizo un incidente de falsificación de firmas de un escrito. Y nada más por eso, porque decía que no era su firma, se gastó peritajes y dijo, esa firma no es la de él. Una pérdida de tiempo, pero era su derecho. Pero lo resolvió el juez que lo está llevando a cabo. Son derechos. Tú puedes hacer todo lo que tengas en el ambiente legal para poder defender tus derechos.
Por eso entonces le digo que cuando son abogadas hay que tenerles miedo, porque conocen sus derechos. Entonces, agua chavos, si andan con abogadas, piénsenlo 2 veces, no los hagan enojar. Bueno, esa es la competencia directa. El juez va a llevar a cabo todo el proceso, ¿eh? Y en la indirecta, esto es importante, muchas veces el juez tiene que llevar a cabo actos que no pueden ser resueltos dentro de su competencia o su jurisdicción y se extienden más allá de sus límites. Entonces, más allá de esas fronteras, tiene que hacer peticiones a otros jueces para que puedan llevar a cabo estos actos que les son necesarios o inherentes. A mí me ha tocado mucho, he viajado por el país llevando estos exhortos. Los más usuales son allí en el Estado de México. Incluso ya hay servicios de paquetería. Estaba yo allí en la Meca, le digo, en los juzgados, y un servicio de mensajería de paquetería decía, te llevamos tus exhortos a la Ciudad de México, 100 pesotes por moto. Dije, bueno, pues, imagínate, soy un abogado del Estado de México y por 100 pesos me lo llevan, pues qué maravilla, ¿no? Ya nada más voy a ver el auto admisorio. O me mandan de Tampico, me mandan de Sonora, de Ciudad Juárez para inscribir todas inscripciones de sentencias de divorcio. El exhorto para eso sirve, para que los jueces pidan a otros de una jurisdicción o competencia distinta el auxilio y la ayuda en casos necesarios. Por ejemplo, quieres examinar a testigos, pero están fuera de la jurisdicción. Bueno, el juez demanda al juez competente donde están domiciliados esos testigos, oye, te pido que los cites y los notifiques para que comparezcan en mi presencia tal día y tal hora para que vengan a la Ciudad de México y aquí los voy a hacer. Perfecto. Inscríbeme este acto. Manda oficio a la empresa para que descuenten tal cosa. Inscríbeme esta sentencia de tal acto jurídico. O emplaza a tal persona porque pues es necesario que venga aquí al divorcio que lo están promoviendo, la guardia y custodia, el reconocimiento de paternidad, que eso es bien bonito cuando le dicen el chamaco es tuyo y el papá hace como que la Virgen le habla. Todos estos elementos, cuando se están fuera de la jurisdicción, lo vamos a través de hacer del exhorto judicial. También se da en los estados, por ejemplo, de un municipio a otro, también hay límites. Cuando hay estas diferencias se llama oficios comisorios. No se llama exhortos entre los estados. Por ejemplo, tú tienes un juez en Tejupilco, Estado de México, que está ya pegado ya para la tierra caliente, pero necesita una actuación judicial en Ecatepec. Obviamente están limitados, aunque están en el mismo estado, también requieren el auxilio, pero se le llama oficio comisorio. No es el exhorto. Exhorto es entre distintos estados de la República Mexicana. Y son muy funcionales, siempre dicen, seguro de ser su servidor en casos análogos y en auxilio de usted. Es decir, hay un principio de reciprocidad. Y es bien importante, este principio de reciprocidad. Si no, imagínate, no podría existir. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Sí, perdón. ¿Comisorio? ¿Cómo? Sí, oficio comisorio. Oficio comisorio, gracias. Es lo mismo que el exhorto, pero entre jueces de un mismo estado. Por ejemplo, tuvieras un exhorto o que diga un asunto en un municipio del sur del estado de Chihuahua, pero hay que hacer actos procedimentales en la frontera, en Ciudad Juárez. Obviamente el juez de ese municipio tiene una limitación, entonces le pide al otro juez de la frontera, pero no se dice exhorto ahí, se dice oficio comisorio. Y pasa seguido. Entonces, oye, échame la mano, ahí te mando el exhorto, bueno, los oficios y demás, para que tú como juez de ese distrito judicial me ayudes. En caso, a mí me ha tocado muchas veces notificar, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? Teníamos unos fiadores que nos rentaban unas accesorias, unos locales ahí en Insurgentes, y la fiadora, según esto, bueno, resultó más viva y pilla que nada, y nos dejó que vivía en Tacuba, casi junto al árbol de la noche triste, llego yo a tocar. Vengo aquí, oiga, ven con el actuario. No, esa señora ni vive aquí. Caray. Pues ya la encontramos en Acapulco. Ahí va mi exhorto. Señor juez, vengo a pedirte un exhorto porque la persona tal vive fuera de los límites y jurisdicción de esta ciudad. Manda oficio. Ahí voy a Acapulco con mi exhorto. Y bueno, ahí lo bueno fue que nos recibió el vigilante en una torre muy bonita. Sí, yo estoy autorizado para recibir su correspondencia. No, pues con eso. La emplazamos, la embargamos y todo. Pero pues después resultó que ya había vendido el local. O sea, me fue muy bien en mi acto judicial y todo mi exhorto, pero pues ya había vendido el inmueble. Ni modo, pasa en el ejercicio profesional del derecho. Eso sí, se tiene que gastar, porque todo eso pues no es de a gratis. Bueno, entonces esta competencia judicial pues nos hace
vernos tal cual tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿algo más sobre la competencia? ¿No? Vamos a ver otras cositas ahorita por acá. Bueno, esta competencia judicial también va a tener cosas que ver con detalles. Perdón, profesor, perdón. Supongo, bueno, usted lo ha explicado de una manera muy sencilla, muy entendible, en temas, voy a permitirme decirlo así, en temas domésticos, internos. Sí. Sin embargo, no debe de ser igual de sencillo determinar, supongo yo, no debe de ser igual de sencillo determinar las competencias para asuntos internacionales. Quisiera poner un ejemplo. Con el problema que hubo en el canal de Suez, sí, y que muchas empresas que llevaban sus mercancías a bordo de buques cargueros y que quedan retenidos, entonces, por supuesto, pues hay un conflicto, hay un problema. Entonces, bueno, pues la empresa demanda a la transportista o demanda a la proveedora a la transportista a los administradores del canal, los administradores del canal al buque que se atravesó. O sea, es decir, no debe de ser sencillo determinar en otras esferas, como puede ser esa, la competencia. ¿Cuál es el elemento, el componente que nos permite con mucha precisión determinar la competencia? Mi contraparte con la que firmé, donde ocurren las cosas, como el evento que transformó el buen devenir de las cosas. ¿Cómo determino con precisión la competencia? Ese es lo que va a decir la norma conflictual. Acuérdate de los puntos de contacto. Para determinar tu competencia tienes que revisar todos esos puntos de contacto. Dónde se firmó el contrato, dónde se van a ejecutar los actos, la capacidad de las personas. Pero en el caso del canal de Suez, esto que pasó, fíjate, lo estuve pensando, pero le toca a esto, fíjate, y lo estuvimos viendo hace ratito en la clase de público. Cuando tú te vas a la cuestión de la ONU, pues la ONU tiene canales para solucionar conflictos. Y uno de esos es la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional, pero también tenemos el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Estos ya son órganos y entidades independientes, pueden resolver estos conflictos. Estás en presencia de un conflicto internacional en un área marítima. Entonces yo creo que incluso el Tribunal Internacional sería el lugar correcto para aplicar esto. O derivar los paneles internacionales. Quizás habría que ver si estos navieras o si lo puede resolver la Organización Mundial del Comercio, que también tiene la OMC, tiene paneles internacionales para solución de conflictos. Ahí podrían resolverse porque no hay una instancia nacional pueda resolverlo, sino que tiene que ser supranacional. Yo me iría al Tribunal del Mar o en su caso a una controversia de arbitraje en la OMC. Yo creo que sería la instancia. Sí, pero si yo tengo un contrato, ¿no? Yo soy una empresa manufacturera y necesito de un proveedor un determinado componente para mi bien o para mi bien final. Claro. Entonces, el proveedor contrata a una transportista. Sí. La transportista traslada y pasa por el canal que está averiado y que entonces pues dice, pues no es mi responsabilidad. Es decir, hay caso fortuito, fuerza mayor. Claro, yo soy el abogado de la empresa contratante. Claro. De la que requiere el componente para mi bien final. ¿A quién voy a demandar? Porque si yo demando al canal de Suez, pues el canal de Suez con la mano en la cintura me va a decir, oiga, pues yo no tengo ningún contrato con usted, muchas gracias, qué pena. Pues, yo nada más doy el servicio de paso. Pues sí, ¿no? Yo administro aquí que los barquitos pasen de un lado al otro, pues se atravesó una duna de arena, pues qué pena, ¿no? Pero ese qué pena no es tan sencillo cuando implica contratos que yo tengo con mis clientes finales. Es decir, hay una serie de elementos ahí que se van sucediendo uno con otro y que vuelven complejo y complicado de dilucidar cuál es la competencia específica sobre la que yo tengo que hacer ese proceso. Que todos los contratos en materia internacional, todos, no creo que haya una excepción,
siempre tienen un capítulo de solución de controversias y de jurisdicción. Todos. No hay uno que quede al azar, ya sea por sometimiento a alguna jurisdicción internacional, incluso pueden decir nos vamos a Nueva York, a Estados Unidos o a Londres, que es el caso que te vamos a ver, o pueden determinarlo a través de paneles internacionales de solución de conflictos, el arbitraje internacional. No hay un solo contrato internacional que no tenga. Si aquí los domésticos, lo último que ponemos es la jurisdicción. En caso de controversia, las partes renuncian a su fuero presente o futuro y se someten a la jurisdicción de la Ciudad de México, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dependiendo las condiciones. Yo eso es lo que creo. Deberíamos de revisar esos contratos y te puedo asegurar que todos tienen un capítulo de solución de conflictos. Y prevén eso incluso, todos. Sería cuestión de revisarlos. Pero todos llevan ese capítulo de solución. Y qué bueno que lo mencionas, porque al final de cuentas, esa jurisdicción también se puede, pues, manipular. Hay un asunto que, bueno, yo le digo que les gusta a las compañeras, ¿no? Que esta competencia también puede ser elegida de cierta manera. Y hay una cosa que se llama el forum shopping, que es precisamente esta parte. El forum shopping refiere a la compra, a la elección. Cuéntenme un poquito del forum shopping. ¿Quién lo quiere comentar? Esta figura que van a crear estos piratas del comercio internacional. ¿Qué vieron del forum shopping? ¿Quién me quiere regalar ahí algo? A ver, Rosario, Pamela, ¿alguien que ande por ahí? Yo vi que Ahí lo era, estoy buscando. A ver, Paulina, ¿ya estabas ahí? bueno, yo vi que era cuando se elige el tribunal porque pues te conviene, ¿no? Pues sí, exactamente. Este es un asunto incluso histórico, ¿no? El forum shopping es un asunto que los ingleses van a crear, donde tú de manera unilateral vas a designar ese tribunal donde a ti te conviene. Y se atribuye un tal Lord Downing. Y entonces, ¿qué es eso? Pues que cualquier actor de manera unilateral, de manera indiscriminada, puede ir a Londres a presentar su demanda, y entonces ahí establecer la jurisdicción del juez para que ahí se lleve a cabo porque te conviene, porque es mejor, porque es parte de una estrategia legal que a ti te va a dar una ventaja sobre tu oponente. Ese es el forum shopping, más o menos. Se va a crear en el siglo XIX en el derecho anglosajón, que les gusta mucho. Por ejemplo, a lo mejor ustedes lo conocerán, ¿se acuerdan de los fondos buitres? ¿Alguien sepa de este asunto? A ver, Mauricio, ¿te acuerdas de los fondos buitres? ¿Cómo terminó? ¿Qué le hicieron a Argentina? En el caso de Argentina. Bueno, no sé la particularidad de Argentina. Los fondos buitres, como los fondos golondrina, pues son una serie de inversiones extranjeras indirectas que van al mercado de capitales y que cuando empieza a haber una serie de inestabilidad, pues simple y sencillamente se van, vuelan, ¿no? Huyen, dejando en condiciones muy frágiles a las economías nacionales donde se encontraban. Ahora, cuando la política de corralito en Argentina, ¿no? Que estaba prohibido, sí, por Antonio de la Rúa, hacer retiros, pues entonces inmediatamente estos grandes capitalistas pues, fueron a las cortes internacionales y exigieron su derecho de propiedad sobre esos capitales. Y obviamente, pues ahí me parece ser que el concepto es bastante importante, ¿no? Porque finalmente yo apelo a la propiedad que yo tengo sobre un bien denominado dinero. Más allá de que si eso genera o no estabilidad económica. Exactamente. A los fondos no les importa. Sí, claro, pues digo, yo mi dinero, ¿no? Yo tenía 100 pesos ahí y no se usaron, no me puedes impedir que yo retire mis 100 pesos porque son míos, son de mi propiedad. Los otros pueden argumentar interés público, bien nacional, etcétera, pero pues finalmente, si son mis 100 pesos, pues son míos y yo tengo derecho a llevármelos. Y sobre todo porque llegaban a comprar bonos ya que decían que eran basura y luego llegaban a cobrarlos a precios estratosféricos, ¿no? Y entonces, como no podían pagarse, ya después entró Cristina y Néstor, pues que renegociaron con muchos de estos fondos y sí aceptaron, pero otros no. ¿Qué hicieron entonces? Acudieron a los tribunales de Nueva York. Ellos eligieron el lugar. Eso es el forum shopping. Y los doblaron. Incluso un buque de la Armada o mercante argentino estando en África, se los embarcaron.
se los embargaron, perdón. Entonces, estos fondos buitres son muy peligrosos, pero efectivamente usan el forum shopping, donde fueron a pedir y a someter la jurisdicción de su pleito para que les pagaran con ese movimiento. A ellos no les importa si Argentina estaba bien, si estaban pasando por pobreza. No, ellos quieren su dinero. Y lo compraban a esos bonos a precios muy bajitos, pero los cobraban a intereses brutales y bestiales. De hecho, en los años 2000 y tantos, como estamos viendo el correo financiero, a México llegaron oleadas de argentinos huyendo por esa situación, huyendo. Llegaron a mi despacho y me decían doctor, y decía, ay, qué maravilla, yo soy doctor. No, digo, yo le decía, no, dices que mire, que allá en mi casa es doctor, y es la plata, que mire. Nos dejaron sin plata, los dejaron sin dinero estos fondos buitres, y evidentemente así funciona el forum shopping. Tú eliges el lugar y después, bueno, esto puede causar molestias, pero para eso del forum shopping tenemos el antídoto. ¿Cuál va a ser ese antídoto que vamos a tener? El forum non-convenience. Y esto es una doctrina que, compleja o no, pero a final de cuentas va a decirle al juez que se abstenga de conocer de ese asunto también porque no le conviene, porque es un lugar que no es apropiado y por estar, hay otro juzgado que está en mejor situación que él. Se va a parecer mucho se puede parecer este forum non-convenience a nuestras excepciones y defensas procesales que tenemos en nuestros códigos, pero evidentemente, pues como la inhibitoria, la declinatoria, la incompetencia judicial, todas estas las que nos menciona el Código de Procedimientos Civiles se va a parecer mucho, pero es una defensa legal que se usa mucho en el ámbito internacional, el forum non-convenience. No me es conveniente, no me someto a tu jurisdicción, no quiero presentarme, no eres un juez para mí que sea competente. Hasta ahí no es muy difícil esta parte del forum non-convenience. Tienen sus derechos, más o menos su relación, y es una forma de contrarrestar esa unilateralidad. Y es una forma, un principio de pues dar igualdad a las partes. Hasta aquí es lo único que vamos a preguntar del examen. No me voy a meter en la conferencia de La Haya sobre el acuerdo de la elección del foro. Al final de cuentas, conferencia lo único que hace es de que pues, las partes pueden ratificar el foro donde se quieren someter para, como lo hacemos hace un ratito, de dónde puedo tener la jurisdicción cuando hay un conflicto de esta naturaleza internacional. Bien, pues no, mande. Pero doctor... no, licenciado, por favor. Pero doctor, el tema es, a ver, hemos aquí hablado como un principio del derecho internacional, el tema de la no extraterritorialidad jurisdiccional, ¿no? Es decir, yo no podría litigar un asunto, como usted lo ha mencionado muchas veces, de mi casa en Cuautitlán Izcalli, en Morelos, porque el juez competente de Morelos no es competente, perdón, el juez de Morelos sobre un asunto en Cuautitlán Izcalli. No puedo yo como nación apelar a la no extraterritorialidad sobre temas tan puntuales como porque el tema aquí que subyace de fondo, digo, yo entiendo el otro aspecto no jurídico, ¿no? Es decir, los intereses, la economía global, el poderío del capital financiero, todo eso lo entiendo, pero el tema aquí es si es un asunto de soberanía, ¿no? Por incorrecto que sea mi disposición jurídica, yo como ente soberano, democráticamente electo, puedo optar por una decisión como esa. Y entonces, en mi soberanía, dentro de mi marco jurídico nacional, no debería de aceptar. Me quiero imaginar a los chinos aceptando el arbitraje de un tribunal internacional en el caso de Taiwán, por ejemplo. Pues obviamente no lo van a hacer. Entonces, el tema aquí que subyace es la confrontación entre esos arbitrajes internacionales y el principio de soberanía de un Estado-nación. Mira, hay un caso muy clásico. Es el arbitraje de Radio Red contra José Gutiérrez Vivó. Y lo vamos a ver en la siguiente clase. José Gutiérrez Vivó firmó con los de Radio Red un acuerdo en caso de pleito de que se iban a someter al arbitraje de la Corte Internacional de París. Y se fueron para allá. Y ganó Pepe Gutiérrez Vivó. Pero cuando regresó a México, para homologar su sentencia y ejecutarla, ¿qué crees que pasó? Se la echaron para atrás. Pues alegaron eso, la no extraterritorialidad. No. Alegaron que no se habían seguido los procedimientos, se había evaluado todo. Y al final también hubo, como tú dijiste, el asunto político. Ahí Calderón se las tenía guardadas.
sobre todo a Pepe Gutiérrez Vivo. Lo tronaron a Pepe al final, lo dejaron sin su programa, sin pagarle a sus empleados y demás. Pero sí, evidentemente, también está la autonomía de la voluntad de las partes. Hay empresas que pueden ser de un país distinto a la otra contraparte, pero evidentemente si no cumplen con esos tratados internacionales, una de las cosas que se tienen los comerciantes es la lex mercatoria. Dependen de la buena fe y de que si no cumplen, evidentemente los va a colocar en un estado donde todos los demás no van a querer comerciar con ellos por la mala fe que se tiene. Y si ellos en algún momento quieren que se les respeten derechos, le van a decir la reciprocidad. Tú no respetas estos derechos y estos convenios internacionales, no te podemos aceptar tus reclamaciones. Eso es bien sencillo. Y pasa mucho, son represalias comerciales. Si no quieren someterse a los arbitrajes internacionales, pues simplemente no vuelvan a comerciar con ellos. Los dejan fuera del comercio. No les gustaría mucho. Los chinos, evidentemente, pues son la gran fábrica del mundo. No creo que nos guste, ¿cómo se llama?, pelearnos con ellos, ni los estadounidenses. Los chinos tienen en su haber los bonos del tesoro. Creo que son los que más tienen bonos del tesoro de Estados Unidos. Si un día les llegaran los chinos a decirles, oye, vengo a que me paguen los bonos del tesoro, los dejan sin recursos. Son los que más compran, porque parece que no. Estados Unidos es un país sumamente endeudado. Y bueno, son aspectos también que combinan derecho internacional público con el privado. Pero son elecciones judiciales y evidentemente eso es lo que nos debe dar el derecho internacional privado, las técnicas para determinar dónde y cuándo vamos a dar solución a un conflicto. Eso es lo que buscamos, no la solución del conflicto en sí mismo. Lo que queremos es simplemente saber con qué derecho, con qué jurisdicción, con qué vamos a resolver y ante quién lo vamos a resolver. Ya que resolvamos esa incógnita, entonces ahora sí, nos metemos al fondo del asunto, a darnos con todo. Eso es lo que buscamos en el derecho. Mande. Pero también por eso, pues los países, pues se apegan a tratados. Tratados internacionales. Exactamente, en donde aceptan principios rectores, para hacer valer para que se hagan vinculantes las ejecuciones de las resoluciones, porque si no, pues nada más es gastar, ¿no? Dinero en vano y pues por eso se acepta, ¿no? En el comercio internacional sí funciona. En otros aspectos, por ejemplo, estamos viendo las resoluciones de la, ¿cómo se llama? El órgano el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues muchas de las resoluciones del Consejo de la Seguridad de la ONU son llamados a misa. Estábamos viendo algunas resoluciones respecto del conflicto israelí-palestino, que se reconoce que están abiertamente violando los derechos internacionales, los tratados del 67, principios humanitarios, y simplemente no hay un poder que los pueda hacer recapacitar. Pero en cambio, cuando fue la del 2001, cuando las Torres Gemelas, pues ahí sí fueron por los afganos, ¿no? Se fueron a meter y a presentarlos a todos ante la justicia, o cuando fueron por los Slobodan Milošević, con los juicios de Yugoslavia, de las atrocidades cometidas, la limpieza étnica. Es decir, se juega mucho la política, los derechos de veto. Pero ¿Mande? O la resolución 666 que da lugar a la operación Escudo del Desierto en la guerra Irak-Estados Unidos. Sí, la guerra de Irak. Finalmente, las 198 naciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas saben que quien toma las decisiones no es la Secretaría General, sino el Consejo de Seguridad con los 5 permanentes. Pues es como ahorita con Almagro. Ni modo que Almagro sea tan... La semana que viene nos vamos a comer en clase Almagro. Vamos a ir en salsita verde. Ya ven lo que pasó ayer, lo que andaba diciendo. Pero también en materia regional sí tenemos algunos tratados. De hecho, en el libro lo menciona. Tenemos nuestro tratado de la Organización de Estados Americanos sobre convenciones que refieren a lo que son los efectos y el tratamiento del tribunal inconveniente. Sí los tenemos, hay varios tratados. De hecho, en el libro que les menciono, de la doctora Mancilla, vienen la mayoría de los tratados que son para estos asuntos sobre la capacidad de personas jurídicas, sobre el conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles, sobre todo en asuntos regionales, la Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, el principio institucional para la unificación del derecho, la UNIDROIT, y así vienen varios de los tratados que son importantes sobre arbitraje comercial internacional de la Ciudad de Panamá. Es decir, por eso es importante que tengan este libro. Les va a servir mucho para la segunda parte del curso, que es el Derecho Internacional 2. Bueno, pues ya los dejo porque yo estoy aquí desde las 8, desde la mañana, por andar haciendo extraordinarios.
gracias a alumnos que no, que no quisieron pasar ordinariamente. Ya estamos listos, les vuelvo a repetir, vean la película de la amistad. Ya cuando veamos la última unidad, entonces ahora sí van a entender todo lo que tienen que responderme de la película La Amistad, ¿vale? Es lo que tenemos apenas. Yo creo que ya la vieron algunos, los que no, pues ya saben, la pueden ver en la liga que les mandé, que se ve muy bien, o la pueden ver en, creo que alguien me dijo que estaba en Amazon. Yo nomás tengo Netflix, entonces pues no sé que se vea en Amazon, pero ustedes que tienen esas posibilidades, véanla por favorcito. Pues nos vemos la semana que entra, les agradezco mucho y pues estamos en contacto. Profesor, ¿me Mande. regalaría unos minutos, por favor? Claro que sí, los que Gracias. se quieren ir, pues ya, Gracias, profesor. Gracias, profesor. En fin, nos profesor. vemos. Gracias. ¿Qué pasó, María? De tus órdenes. Profesor, un gusto, como siempre, que sea buen Igualmente, fin de semana. un abrazo, Mauricio, nos vemos. Dale, a tus órdenes. Profesor, es que